días, señor Vizcaíno. La verdad es que es un placer verlo a los tiempos. Pero quisiera saber cómo le afectan a ustedes en el transporte el tema de los combustibles, porque la tarifa no está, digamos, fijada por el gobierno, lo que es la tarifa de fletes, ¿no? En carga pesada, que eso es lo que usted representa, don Luis. Buenos días. Buenos días, Jaime, buenos días al país que nos escucha. Bueno, mire, en realidad nosotros más que nada lo que necesitamos es una transparentación en los costos de la operatividad del transporte pesado y sobre todo una estabilidad en los precios y sobre todo que haya no una variación como lo venía existiendo anteriormente. Usted recordará con las devaluaciones o con los ajustes mensuales, realmente eso generaba una inestabilidad total, tanto para el transporte pesado como para el sector productivo. Una vez que está estabilizado, que está congelado el precio del diésel, evidentemente lo que hemos venido llevando adelante nosotros con el gobierno nacional a través de mesas técnicas es la necesidad de tener una transparentación en la estructura de costos y por eso, de acuerdo a la nueva ley de tránsito, se ha establecido un piso tarifario que será difundido en los próximos días, pero que es solamente un piso básico y que de ahí para adelante pues se activa una libre oferta y una libre demanda. Por lo demás, el tema de la focalización a nosotros también nos preocupa el mecanismo que se quiera activar, porque usted debe considerar que los vehículos del transporte comunitario del sector indígena no representan posiblemente el 1% de todo el universo de camiones del Ecuador. El Ecuador tiene 250,000 camiones que son los que movilizan las importaciones, las exportaciones, los puertos, los aeropuertos, las fronteras, el comercio en general, la industria. Y el transporte comunitario pues no representa eso. Entonces, si se va a aplicar un mecanismo de focalización para el país, se debería considerar al universo o generar un impacto en la economía. Entonces, no hemos tenido información realmente qué va a pasar, hacia dónde va la focalización, hacia los que movemos realmente la economía o hacia un sector específico y en qué condiciones que posiblemente, como le digo, no representa ni siquiera el 1% de los camiones en la economía en el Ecuador. Vizcaíno, la pregunta es, en estos momentos entonces la nueva ley les fija por lo menos una tarifa mínima para el transporte de carga, es lo que usted me acaba de decir y es lo que supuestamente está en la ley. Lo segundo es el impacto, no, o sea, mientras había esta variación, existía pues estas variaciones, pero en estos momentos realmente lo que se está focalizando el subsidio y eso hace que sea el tema primordial, digamos, para la federación y hablar con el gobierno para que de esa manera se quede, pues, digamos, que el subsidio sea para todos y no para un sector nada más de la población ecuatoriana, ¿verdad? Así es, debería considerarse este tema para todos en función de que además hay una preocupación, como usted sabe, si uno fija dos precios en la economía, por decir, un precio en una gasolinera real y un precio artificial subsidiado, ¿cuál es la manera mediante la cual usted va a controlar para que no se genere una especie de contrabando interno? Entonces, sí debería considerarse para todos de una manera controlada, que no propicie el contrabando interno y bueno, lo que está en la ley hay que respetarlo. Hemos avanzado con el gobierno en la elaboración de una transparentación de costos en un piso tarifario que va a ser un elemento básico como un indicador en la economía que permita transparentar los costos. Hemos venido hablando nosotros con el gobierno para que el Ecuador tenga competitividad logística, en el sentido de que no puede ser posible que en Perú pues las llantas, los Pero insumos, todavía no los he terminado. repuestos sean a la mitad del costo que en el Ecuador, lo propio en Colombia, y son factores que tiene que avanzarse, lo estamos haciendo. La semana pasada la NTE emitió una resolución sobre la posibilidad para que las empresas de transporte pesado del país puedan tener una facturación múltiple. ¿Esto qué significa? Facturar ya no solamente transporte, como estaba en la ley anterior, sino también actividades conexas y complementarias, como por ejemplo servicios de estibaje, cargue, descargue en las operaciones complementarias al transporte pesado, servicios de almacenamiento para dar un servicio más
integral, servicios de seguridad y acompañamiento con escoltas para dar seguridad al transporte de la carga, servicios de GPS, servicios de asesoramiento logístico, es decir, permitir una diversificación de ingresos hacia las empresas de transporte pesado y de esta manera generar mayor competitividad, productividad logística y mejores servicios hacia la industria y el comercio nacional e internacional del Ecuador, porque eso es lo que necesitamos para sacar el país adelante. Clarísimo, Luis. Y lo único que me faltaría también para terminar ya mi intervención es, ¿qué hacer desde la federación para que los conductores de este transporte pesado sean calificados como tal, más allá de que tengan una licencia profesional determinada? ¿Cómo evaluarlos? Porque hemos visto una cantidad, sobre todo acá en Guayaquil, hemos visto una serie de imprudencias garrafales, o sea, de ir por una vía sin frenos o meterse en un lugar donde efectivamente la altura no es la adecuada. ¿Cómo hacer para, de alguna manera, garantizar que los choferes del transporte pesado mantengan una capacitación y estén, pues, obviamente, capacitados, valga la redundancia, en el transporte pesado con todas las seguridades del caso? Porque eso es lo que se está viendo en las vías del Ecuador. Hay una serie de accidentes por imprudencia más que por velocidad, que muchos dicen que es por velocidad, y para mí es imprudencia de los conductores. No sé qué opina usted, don Luis. Así es, mire, hay dos temas estructurales en este tema. Como el país sabe, cada año lamentablemente en el Ecuador pierden la vida en accidentes de tránsito en las carreteras más de 2.500 personas. Realmente es una situación bastante alta. El impacto en la economía del país como consecuencia de pérdidas económicas por los accidentes de tránsito supera el 3% del Producto Interno Bruto. Esto significa más de 3.000 millones de dólares como consecuencia de pérdidas directas e indirectas en accidentes de tránsito en la economía nacional. Estas son estadísticas generadas por las Naciones Unidas a nivel regional, a nivel mundial. Nosotros propusimos en la nueva ley de tránsito una reforma muy importante. Es la posibilidad de activar un verdadero plan de seguridad vial y capacitación en carreteras a través de utilizar el fondo que se ha creado con el excedente del SPAT. Todos pagamos en la matrícula un valor en la matrícula y ese excedente que se genera por no utilización del SPAT anualmente genera aproximadamente 100 millones de dólares. Este recurso está a disposición del SPAT, una de las unidades del EMETOP, y nosotros hemos pedido a las autoridades que activen este recurso. Y este recurso económico va a servir para capacitación, va a servir para iluminación en lugares oscuros de las carreteras, para construir playas de estacionamiento y descanso en las carreteras para que puedan mitigar la fatiga y descansar los conductores privados y los de los camiones y de todos los que circulan por las carreteras del país, la posibilidad de establecer reductores de velocidad, señalética y sobre todo capacitación. Entonces, este es un punto fundamental. Y el segundo punto fundamental en este tema es que se debe hacer controles para que la formalidad realmente sea la que actúe dentro del país. Si hay el control de parte de la policía, de parte de la CTE, para que realmente los equipos que tienen sus permisos legalmente operativos, sus documentos en orden y las obligaciones que establece la ley, evidentemente vamos a poder mitigar de alguna manera este tipo de anomalías que se observan en las carreteras. Pero si no hay ningún control y la informalidad lamentablemente actúa en las carreteras, evidentemente son situaciones complejas, son situaciones difíciles que nos afectan a todos los ecuatorianos. Nosotros, más que nadie, queremos que haya seguridad vial, porque cuando hay un accidente, lamentablemente, mire, es terrible la pérdida de vidas humanas y en el caso de también transportistas, pierden inclusive su patrimonio, etcétera. Son situaciones fuera de la voluntad de las personas que están en las carreteras, que nadie las desea, pero hay temas estructurales que se tienen que activar desde parte del Estado. El plan de seguridad vial financiado por el SPAT, que fue planteado por nosotros en una reforma legal en la última ley de tránsito, y el control a la formalidad para que realmente exista esto. Y otro tema fundamental sería en el caso del transporte pesado, el control de pesos y medidas en puertos, en fábricas, en industrias. No se pueden sobrecargar los tonelajes de los camiones o sobredimensionar las alturas en volumen de capacidad volumétrica de los camiones, porque estos son
factores de riesgo que ponen en alto riesgo justamente la seguridad de todos los ciudadanos ecuatorianos que circulamos por las carreteras. Clarísimo, don Luis. La verdad es que es difícil un tema tan complicado como el control del tránsito, ¿no? Y eso es lo que está faltando a nivel del país. Creo que hay una deficiencia bastante grande, más allá de que los municipios manejan el control en ciertos municipios, en sus sectores, pero sí existe una falta de control, sobre todo en el tema de transporte pesado y transporte pues obviamente interprovincial y dentro de las provincias cantonales, ¿no? Creo que hacia allá tienen. ¿Ustedes están en las mesas de la CONAIE en estos momentos con el gobierno o no? No, solamente entendemos que se encuentra la CONAIE en estos momentos. Como le digo, tiene que analizar bien el gobierno las decisiones que va a tomar, porque el sector de vehículos que representa la CONAIE, como le decía, no supera el 1, el 2% de todo el universo del parque automotor de camiones que movilizan los productos de primera necesidad y los productos del comercio y la industria en el país. Clarísimo, Luis. Le voy a dar paso a Ramiro Cepeda, que tiene más preguntas para usted. Adelante, Ramiro. Buenos días, señor Vizcaíno. Por su respuesta entiendo que no se sienten representados en esa mesa de diálogo, por tanto, la solución que salga de ahí no será de lo más feliz porque no conocen el problema que usted está planteando bastante gráficamente y con lujo de detalles con nosotros. Yo solo quiero hacer un ejercicio. Yo no soy un técnico en estos temas, pero creo que la focalización per se presta a mucha trampa, a mucha mañosería, a mucha cosa chueca. ¿No le parecería, ya que el sector de la transportación, tanto pesada cuanto intraprovincial, intracantonal, es el grueso del consumo de gasolina que tiene repercusión en el ciudadano de a pie, la focalización no debería ir más en la eliminación de aranceles a los transportes públicos, a sus camiones, a los transportes que hacen transporte interprovincial, carga, etcétera, etcétera, a los insumos de llantas, y que cuando se saque un ponderado de que esta ayuda que da el gobierno eximiéndoles del pago de este impuesto haya cumplido su función, este subsidio permanezca a través de las matrículas de cada uno de estos vehículos? ¿No le parece un poco más viable que estaríamos ahí sí focalizando el tema? Es una idea que no tiene ningún sustento técnico, sino que simplemente se me ha ocurrido a mí hace algunos días. Bueno, lo que usted dice es un elemento fundamental para transparentar la economía y para generar más competitividad, evidentemente, en el sector de la transportación ecuatoriana, que va de la mano de la movilización de personas, de bienes en toda la economía nacional, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros queremos que haya un congelamiento, evidentemente, de los precios para que no exista inestabilidad en esta temática. Y en tercer lugar, nosotros habíamos analizado, por ejemplo, la posibilidad para evitar justamente la estructuración de un precio artificial y un precio real y evitar una especie de contrabando interno, la posibilidad de que si se quiere focalizar y trasladar un beneficio a toda la población ecuatoriana, se devuelva el IVA del combustible a los transportistas y se formaliza de esta actividad, de esta manera más la actividad. Entonces usted todo lo que ha facturado en combustible cada fin de mes recibe una devolución a través del IVA pagado y se podría devolver ese IVA. De esa manera se controla al sector formal, se verifica que se facture, se formalice el sector en la economía y se evita la posibilidad de poner precios artificiales, precios reales que posiblemente se presten para un contrabando interno. Y es una idea que no la había reparado, pero tiene mucho sentido común. Le paso al licenciado Javier Segarra, a quien dándole el buenos días continúa con la entrevista, Javier. Gracias y buenos días al panel y buenos días también a nuestro invitado que está con nosotros. Un gusto verlo aunque sea por plataforma. Yo creo que el camino por el cual significa dialogar es para buscar consensos. Aparentemente se podría estar llegando a un consenso con ustedes, ¿o no? Estimado Javier, buenos días. Sí, mire, nosotros en los momentos más críticos que vivió el país días pasados, en el momento en que el presidente y el gobierno habían roto el diálogo con la CONAIE,
hicimos un acercamiento con el presidente y le pedimos que retome justamente el diálogo, porque nosotros consideramos que este momento el Ecuador vive momentos muy difíciles, momentos muy complejos en su situación económica, en su situación de fracturación social, en su situación de gobernabilidad. Y el diálogo es lo que tiene que primar en este momento. O sea, no puede ser posible que ante una crisis post-pandemia, en donde miles y miles de ecuatorianos perdieron la vida, en donde millones de personas se quebraron, en donde luego de que hubo una crisis mundial de los contenedores, con el disparamiento internacional de los fletes internacionales en la economía y que nos ha afectado realmente a todos los ecuatorianos en todos los productos importados y exportados, en donde vivimos colateralmente las consecuencias de la guerra mundial, de la guerra entre Ucrania y Rusia, y que tiene una consecuencia de afectación económica mundial en el abastecimiento de insumos de primera necesidad, realmente el petróleo, etcétera. Realmente los ecuatorianos sigamos enfrentándonos y desangrándonos internamente. Por lo tanto, el diálogo tiene que ser el camino para sacar este país adelante. Tenemos que tener una responsabilidad histórica con nuestro presente y con nuestro futuro. Y nuestra posición, evidentemente, es la de avanzar y concretar. Evidentemente, el diálogo tiene que ser un diálogo no solamente de palabras, tiene que ser un diálogo de resultados que permitan la toma de decisiones adecuadas y oportunas. En nuestro caso, tenemos temas estratégicos como sector del transporte pesado que le hemos planteado al presidente y que yo espero en las instrucciones que el presidente ha dado, máximo en estos 2-3 meses próximos se tienen que resolver, como son, por ejemplo, el control, la informalidad a través de los puntos de emisión del sistema de rentas internas, el tema de la competitividad a través del derrumbamiento de impuestos, aranceles, tasas y contribuciones en los sobrecostos de la operatividad del transporte, el tema de una activación de líneas de crédito que permitan reactivar el capital de operación y la sostenibilidad. Después de 18 días, Javier, de haber estado parados, las empresas este rato de transporte pesado no tenemos para pagar sueldos, no tenemos para cubrir los costos, las obligaciones ante el IES, ante el SRI, las obligaciones crediticias. Entonces necesitamos una inyección de capital fresco a través de líneas crediticias con tasas convenientes para poder reactivar y para poder integrarlos mejor a apoyar a la industria y al comercio del país. Y también un tema estratégico es evidentemente la famosa burocracia que existe, la simplificación de tanto trámite público que nos tiene asfixiado realmente y que no nos permite trabajar ni operar de una manera eficiente, productiva y competitiva en el Ecuador. Son planteamientos justos, son planteamientos que se pueden cumplir, son planteamientos que van a permitir reactivar al sector. Así es, estos temas permiten la reactivación y evidentemente a través de un diálogo, pero vuelvo a decir, el diálogo no puede quedarse solo en palabras, sino en decisiones. Creo que el Ecuador tiene una oportunidad histórica estos próximos 90 días con todos los sectores, no solamente el sector indígena, que es un sector muy importante, los sectores económicos, los sectores productivos, los sectores de los trabajadores, los sectores sociales, en donde realmente también tienen que el gobierno analizar esto de que si bien es cierto, hubo un conflicto con el sector indígena, más sin embargo hay un problema integral con todos los sectores de la sociedad que tiene que ser consensuado a través de un diálogo efectivo, toma de decisiones para todos meter el hombro y sacar adelante este país, más allá de los intereses políticos particulares, gremiales o sectoriales que todos los tienen o los pueden tener. Aquí por delante se tiene que poner la bandera amarillo, azul y rojo del Ecuador y pensar todos en el futuro de nuestro país y en su reactivación económica. Y la última de mi parte, a nivel de transitar por las carreteras del país, ¿el transporte pesado se ha visto afectado con las famosas vacunas o no? Así es, hay una enorme inseguridad, mi estimado Javier. Hemos planteado un plan con la Policía Nacional, con el apoyo del gobierno. Espero que ya los próximos días salga el plan de seguridad integral en carreteras. ¿En qué consiste? Vamos a empezar con la ruta Quito-Guayaquil en un plan piloto integrado con la policía. Se van a crear redes sociales entre los gerentes de las compañías cooperativas de transporte y los puestos de auxilio
inmediato que tiene la Policía Nacional en esta ruta, y a través de esta red integrada de redes sociales de seguridad se va a apoyar. Los camioneros vamos a ser los ojos de la policía para trabajar mancomunadamente con la policía, y se va a identificar en las carreteras puntos seguros de descanso, porque actualmente cuando se para posiblemente un camión a descansar es víctima de un asalto, un robo. Hoy vamos a identificar conjuntamente con la policía puntos seguros de descanso en donde los camiones puedan estacionarse y tener el soporte y el apoyo de la Policía Nacional de forma integrada. Y esto estará complementado con los ojos de águila, con el ECU 911, es decir, es un plan bastante integral que yo ya espero, que lo hemos venido trabajando 6 meses con la policía y a través de las mesas técnicas de diálogo para brindar mayor seguridad en el transporte de mercancías por las carreteras del Ecuador, y empezaremos con un plan piloto en la ruta Quito-Guayaquil, estimado Javier. Estimado Luis Felipe, gracias de mi parte. En el panel continuamos. Agradecerle al presidente de la FENATRAPE, la Federación Nacional de Transportistas Pesados del Ecuador, Luis Felipe Vizcaíno. Gracias por atendernos, por tener siempre la deferencia de conversar con este equipo periodístico. Que tenga una excelente semana laboral, señor Vizcaíno. Muchas gracias, buenos días a ustedes, buenos días al país que nos ha escuchado. Son las 9:08. Rápidamente vamos a abrir el espacio a las misiones públicas.